¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tuvieras el valor de enfrentarte a tu jefe por hacer lo correcto? ¿Qué ocurriría si desafiaras al CEO de tu empresa aún sabiendo que podrías perderlo todo? Hoy te contaré la historia de cómo pasé de ser despedida brutalmente frente a toda la oficina a convertirme en la asesora más valorada del consejo directivo de esa misma empresa. Una historia que demuestra que, a veces, perder tu trabajo puede ser el inicio de algo mucho más grande. Bienvenidos a Relatos del Despido, el canal donde compartimos historias reales de despidos que cambiaron vidas para mejor, antes de sumergirte en esta montaña rusa emocional. Te invito a suscribirte para descubrir cómo los momentos más difíciles de nuestra vida laboral pueden convertirse en las mayores oportunidades. Activa la campanilla para no perderte ninguna historia que podría darte la inspiración que necesitas justo ahora. Todo comenzó hace 3 años en una empresa tecnológica de Barcelona, una de esas startups que había crecido demasiado rápido y se había convertido en una corporación de 500 empleados en menos de 5 años. Yo era directora de finanzas, había estado allí desde que éramos apenas 20 personas trabajando en un coworking del Pobleno. Me había ganado mi posición a pulso, sacrificando fines de semana, renunciando a vacaciones y dando siempre el 200%. La empresa Neotech Solutions había nacido como una pequeña consultora de transformación digital y ahora gestionaba los sistemas de información de algunas de las mayores empresas del IBEX 35. Había sido meteórico, pero con ello también llegaron los problemas que suelen acompañar al éxito repentino. Carlos Mendoza, nuestro CEO y fundador, había cambiado, lo conocía desde la universidad. Habíamos estudiado juntos en SADE. Y siempre había sido una persona íntegra, con principios sólidos y una visión clara. Pero el poder, el dinero y la adulación constante lo transformaron de ser un líder cercano que se sentaba a comer con nosotros y preguntaba por nuestras familias. Pasó a ser alguien distante, obsesionado con los números y capaz de cualquier cosa para mantener contento al consejo de administración. Todo explotó durante la preparación del informe anual. Como directora financiera, era mi responsabilidad revisar y aprobar las cuentas antes de presentarlas a los accionistas. Fue entonces cuando detecté irregularidades en la contabilidad. Habían inflado los ingresos en casi un 30%. Habían ocultado gastos y manipulado proyecciones para hacer que la empresa pareciera mucho más rentable de lo que realmente era. Recuerdo perfectamente ese viernes por la tarde. La oficina estaba casi vacía. Apenas quedaban algunos programadores que siempre se quedaban hasta tarde. Entré en el despacho de Carlos sin llamar, con los informes bajo el brazo y el corazón latiendo a 1000 por hora. Carlos, tenemos que hablar de estas cuentas. Hay cosas que no cuadran, dije, intentando mantener la calma. Él apenas levantó la mirada de su ordenador. ¿Qué cosas, Laura? Siempre hay pequeños ajustes. Lo sabes mejor que nadie. No son pequeños ajustes, Carlos. Estamos hablando de fraude contable en toda regla. No puedo firmar esto. Su expresión cambió por completo. Cerró el portátil despacio, se quitó las gafas y me miró fijamente. Siéntate, por favor, me dijo, con una voz que no reconocí. Creo que no entiendes la situación en la que estamos. Me explicó que estaban a punto de cerrar una ronda de financiación de 50 millones de euros que permitiría a la empresa expandirse internacionalmente. Los inversores habían puesto como condición que los resultados del último trimestre superaran ciertas métricas. Es solo una pequeña optimización creativa. Todos lo hacen. Lauran es parte del juego, no es un juego, Carlos. Es ilegal. Y si esto sale a la luz, todos acabaremos pagando las consecuencias. Hay que corregirlo antes de la presentación del lunes. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Barcelona brillaba bajo nosotros, las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro tenso. ¿Sabes cuánta gente depende de esta empresa? ¿Cuántas familias viven gracias a los sueldos que pagamos? A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien mayor Anel. El bien mayor no se construye sobre mentiras, Carlos. Se volvió hacia mí, con una sonrisa que me heló la sangre. Siempre tan idealista, Laura Ann, es lo que siempre me gustó de ti. Pero a veces me pregunto si ese idealismo no te impide ver la realidad del mundo empresarial. Veo perfectamente la realidad. Y la realidad es que esto es un delito. Su sonrisa desapareció.
Bien, dime entonces, ¿qué propones? ¿Que presentemos unas cuentas que harán que los inversores se echen atrás? ¿Que tengamos que despedir a 100 personas el mes que viene porque no podemos pagar sus nóminas? Propongo que seamos honestos, que expliquemos la situación real, ajustemos el plan de negocio y busquemos alternativas. Siempre hay otra salida. Carlos se sentó de nuevo, pasándose las manos por el pelo con frustración. No hay otra salida. Laura, y necesito que entiendas algo. Estas cuentas se van a presentar tal y como están. Con o sin tu firma, ¿me estás amenazando? Te estoy dando la oportunidad de ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Piénsalo durante el fin de semana. El lunes quiero tu decisión. Salí de su despacho temblando. Durante todo el fin de semana no pude pensar en otra cosa. Consulté con un amigo abogado sin revelar detalles específicos. Me confirmó lo que ya sabían: estábamos ante un caso grave de fraude contable que podría acarrear consecuencias penales. El lunes llegué a la oficina temprano. Había tomado mi decisión. No iba a ser cómplice de aquello. Entré en el despacho de Carlos decidida a plantarme. No voy a firmar esas cuentas, Carlos. Y si las presentas así, tendré que informar al consejo. Su rostro se transformó. Ya no quedaba nada del amigo con el que había construido aquella empresa. Era como mirar a un extraño. ¿Es tu última palabra? Loesen asintió lentamente en entiendo. En ese caso, no me dejas alternativa. Llamó a su asistente por el intercomunicador. Marta, por favor, llama a seguridad y a recursos humanos. Que vengan a mi despacho inmediatamente. Me quedé paralizada. ¿Qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace tiempo. Alguien que no es leal a esta empresa no puede ocupar un cargo de tanta responsabilidad. Lo que siguió fue una humillación pública. En lugar de hacer esto en privado, Carlos decidió convertirlo en un espectáculo. Me escoltaron hasta mi mesa para recoger mis cosas mientras él anunciaba a todo el departamento que había sido despedida por graves discrepancias con la dirección estratégica de la empresa. Recogí mis pertenencias en una caja bajo la mirada atónita de mis compañeros. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a mostrarme apoyo públicamente, aunque algunos me enviaron mensajes después. El miedo a correr la misma suerte era demasiado fuerte. Salí de aquel edificio con la sensación de que mi carrera profesional había terminado. 15 años de experiencia, un MBA en una de las mejores escuelas de negocios del mundo, y ahora sería señalada como una persona problemática, alguien que no sabía jugar en equipo. Las semanas siguientes fueron terribles. Caí en una depresión. No contestaba al teléfono, apenas salía de casa. Mi pareja intentaba animarme, pero yo solo podía pensar en lo injusto que había sido todo. No solo había perdido mi trabajo, sino que sentía que había perdido mi identidad. Un mes después de mi despido, recibí una llamada inesperada. Era Miguel Álvarez, uno de los miembros del consejo de administración de Neotec. Quería verme en persona. Nos encontramos en una cafetería discreta en Gorcía. Miguel fue directo al grano. Sé por qué te despidieron, Laura. No fue por discrepancias estratégicas. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabes? Porque después de tu salida, las cuentas que presentó Carlos no me cuadraban. Pedí revisar los informes originales y encontré evidencias de manipulación. No fui el único que se dio cuenta. Resulta que varios miembros del consejo habían empezado a sospechar de Carlos. Mi despido fulminante y la forma en que se había llevado a cabo solo aumentaron esas sospechas. ¿Por qué me cuentas esto? Porque el consejo ha decidido iniciar una auditoría externa y queremos que nos asesores en el proceso. No podía creer lo que estaba escuchando. Le expliqué que técnicamente seguía bajo un acuerdo de confidencialidad con la empresa, lo sabemos. Por eso te ofrecemos un contrato de consultoría externo, completamente legal. Tu conocimiento de las finanzas de la empresa es invaluable para nosotros ahora mismo. Acepté, más por un sentido de justicia que por el dinero o la vindicación. Durante las siguientes semanas, trabajé codo con los auditores, mostrándoles dónde buscar, qué preguntas hacer, qué documentos solicitar. La auditoría confirmó mis peores temores. No solo habían manipulado las cuentas del último trimestre, sino que llevaban haciéndolo más de un año. Era un esquema sofisticado, diseñado para engañar a inversores y accionistas. El consejo convocó una reunión extraordinaria. Carlos llegó confiado.
sin saber lo que le esperaba. Yo estaba en una sala contigua, observando todo a través de una videoconferencia. Antonio Vega, el presidente del consejo, fue implacable. Presentó los hallazgos de la auditoría uno por uno, mientras Carlos palidecía visiblemente. Cuando intentó justificarse, culpando a su equipo financiero, a mí en particular, Antonio lo interrumpió. Tenemos testimonios de varias personas, incluida la exdirectora financiera que usted despidió, que indican que fue advertido repetidamente sobre estas irregularidades. Carlos perdió los estribos. Empezó a gritar, a acusar a todos de conspirar contra él. Fue patético y revelador. El consejo votó unánimemente su destitución inmediata. Pensé que ahí acabaría todo, pero estaba equivocada. Una semana después, recibí otra llamada de Miguel. El consejo ha estado deliberando sobre el futuro de la empresa. Necesitamos a alguien que conozca Neotec desde dentro, que tenga experiencia financiera y sobre todo, que haya demostrado integridad bajo presión. Queremos que te unas al equipo directivo, como asesora del consejo, mientras buscamos un nuevo CEO. La propuesta me dejó sin palabras. Era una oportunidad única no solo de reivindicarme profesionalmente, sino de ayudar a encauzar una empresa en la que aún creía. A pesar de todo, ¿no sería extraño? Después de cómo salí, al contrario, tu regreso enviará un mensaje potente a toda la organización sobre los valores que queremos promover. Acepté el puesto, consciente de que no sería fácil, y no lo fue. Cuando volví a entrar en aquellas oficinas, muchos bajaron la mirada, avergonzados por no haberme apoyado. Otros me recibieron con recelo, temiendo que buscara venganza. Algunos, los menos, me dieron la bienvenida con sincero alivio. Mi primera tarea fue ayudar a restablecer la confianza. Trabajamos en un plan de reestructuración financiera honesto y transparente. Reconocimos abiertamente los errores pasados ante empleados e inversores. Fue doloroso y hubo consecuencias. Algunos inversores se retiraron. Tuvimos que hacer algunos recortes y reajustar expectativas. Pero algo sorprendente ocurrió. En lugar de hundirse, la empresa comenzó a reconstruirse sobre cimientos más sólidos. La honestidad generó una nueva confianza. Nuevos inversores, atraídos por este enfoque ético, se interesaron en nosotros. Empleados que habían estado considerando marcharse, decidieron quedarse y dar una oportunidad a la nueva dirección. 6 meses después de mi regreso, el consejo nombró a un nuevo CEO, Elena Durán, una ejecutiva con amplia experiencia en el sector y conocida por su enfoque ético. Lejos de prescindir de mis servicios, Elena me pidió que continuara como asesora permanente del consejo, con un enfoque específico en gobernanza corporativa y ética empresarial. Hoy, 2 años después de aquella terrible tarde en que salí escoltada por seguridad con mis pertenencias en una caja, ocupo un despacho 2 pisos por encima del que tenía antes. Mi título es Directora de Ética y Cumplimiento Normativo, un puesto creado específicamente para mí y que reporta directamente al consejo. Carlos, por su parte, está enfrentando cargos por fraude. Algunos ex compañeros me han confesado que siempre supieron que yo tenía razón, pero que el miedo les impidió hablar. No los juzgo. El miedo es una fuerza poderosa en el entorno laboral, capaz de silenciar incluso a las personas más íntegras. Lo más valioso de toda esta experiencia ha sido la lección aprendida. A veces, defender lo que es correcto tiene un alto precio inicial. Puedes perder tu trabajo, tu seguridad económica, incluso tu confianza. Pero a largo plazo, la integridad siempre encuentra su camino. Cuando miro atrás, a ese momento en que salí por la puerta principal, sintiéndome derrotada, me doy cuenta de que fue el inicio de algo mucho más grande y significativo que el puesto que había perdido. Esta historia no es solo sobre mi experiencia personal, es sobre un fenómeno que ocurre en empresas de todo el mundo. El miedo al conflicto, la presión por cumplir objetivos imposibles y la cultura del silencio crean entornos donde la ética se convierte en una víctima más del balance final.
Lo he visto una y otra vez desde mi nuevo rol. He hablado con empleados de todos los niveles, desde becarios hasta altos ejecutivos, y todos comparten ese temor. ¿Qué pasará si digo lo que realmente pienso? ¿Qué ocurrirá si señalo que algo no está bien? Mi trabajo ahora consiste en crear un entorno donde esas preguntas no generen miedo, donde señalar un problema ético sea visto como un acto de lealtad hacia la empresa, no como una traición. Hemos implementado un canal de denuncias anónimo, sesiones de formación en ética empresarial y, lo más importante, hemos modificado los sistemas de incentivos para que premien no solo los resultados, sino también cómo se consiguen esos resultados. La transformación ha sido profunda. La empresa no solo ha recuperado su valor de mercado, sino que lo ha superado. Los clientes valoran nuestra transparencia. Los empleados se sienten orgullosos de formar parte de una organización con principios sólidos. Y los inversores confían en unos resultados que, aunque quizás sean menos espectaculares a corto plazo, son sostenibles y reales. El año pasado recibí una oferta para un puesto similar en una multinacional con un salario considerablemente mayor. La rechacé. Lo que estamos construyendo en Neotech va más allá de un simple trabajo o de una compensación económica. Estamos demostrando que es posible hacer negocios de manera ética y rentable al mismo tiempo. No voy a mentir, en el camino no ha sido fácil. Ha habido resistencia, escépticos y momentos de duda. Incluso ahora, hay días en que me pregunto si todo este esfuerzo merece la pena. Si no sería más sencillo adaptarme al así se hacen las cosas. Pero entonces, recuerdo aquella tarde en el despacho de Carlos, cuando tuve que elegir entre lo fácil y lo correcto, y me reafirmo en mi decisión. Si hay algo que he aprendido en estos años, es que la ética no es un lujo que las empresas pueden permitirse solo en los buenos tiempos. Es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Sin ella, cualquier éxito es temporal, cualquier logro está construido sobre arena. Hace unas semanas, tuve que intervenir en un caso similar al mío. Un joven analista del departamento de marketing había detectado que estábamos exagerando las capacidades de uno de nuestros productos en las presentaciones a cliente. Cuando lo señaló, su jefe directo intentó silenciarlo. El analista, en lugar de callar, utilizó nuestro canal ético para reportar la situación. Investigamos inmediatamente y confirmamos sus sospechas. En lugar de represalias, recibió un reconocimiento público por su integridad. Su jefe no fue despedido, pero sí recibió formación específica y quedó bajo supervisión especial. Este caso se ha convertido en un ejemplo que utilizamos en nuestras sesiones de formación. Demuestra que la cultura ha cambiado realmente, que no son solo palabras bonitas en la misión corporativa. A veces me encuentro con Carlos en los medios. Ha fundado otra startup, más pequeña esta vez, y sigue defendiendo que sus acciones en Neotech estaban justificadas por el bien de la empresa. No siente remordimientos, al menos públicamente. No le guardo rencor, de hecho, en cierto modo, le estoy agradecida. Su decisión de despedirme desencadenó una serie de eventos que me llevaron a donde estoy ahora, haciendo un trabajo con mayor propósito y significado del que jamás hubiera imaginado. Mi historia es solo una entre muchas. Cada día, en oficinas de todo el mundo, hay personas enfrentándose a dilemas éticos similares. Algunas eligen el camino fácil y otras, el correcto. Mi esperanza es que al compartir mi experiencia, más personas encuentren el valor para defender sus principios, incluso cuando el coste parezca demasiado alto, porque al final, como descubrí de la manera más dura, ese coste es temporal. La integridad, en cambio, es una inversión a largo plazo que siempre da sus frutos. Y así es como pasé de ser escoltada fuera del edificio a asesorar al mismo consejo que una vez permitió mi despido. La vida da muchas vueltas, y a veces lo que parece un final devastador es solo el comienzo de algo mucho más grande. Si estás enfrentando una situación similar, recuerda, defender tus principios nunca es el camino fácil, pero casi siempre es el correcto.
A largo plazo, la integridad siempre encuentra su recompensa. Te invito a que compartas en los comentarios si alguna vez has tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto en tu trabajo. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cuál fue el resultado? Y si quieres más historias como esta, que te inspiren a mantenerte firme en tus valores, incluso en los momentos más difíciles, suscríbete a Relatos del Despido. Cada semana compartimos experiencias reales que demuestran que a veces perder un trabajo puede ser el principio de algo extraordinario. Activa la campanilla para no perderte ningún episodio. ¡Hasta la próxima!